Buenos días, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, que estén cuidados, protegidos por Él, provistos en toda necesidad. Pues un nuevo domingo, un día más donde tenemos un culto, nuestra reunión principal. Y quiero animarlos a empezar nuestra enseñanza para el día de hoy. Y empezaremos orando. Por favor, acompáñenme. Amado Dios, queremos darte gracias por este día. Te agradecemos, Señor, por estar atento a cada una de nuestras circunstancias. Gracias por amarnos y por haber hecho posible que llegáramos a ser hijos tuyos. Gracias por darnos esa posibilidad. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero tú nos alcanzaste esa posibilidad de tal manera que pudimos tomar esa decisión y te hicimos nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por eso. Por favor, bendícenos hoy en toda área de nuestras vidas, pero de una manera particular te pedimos que nos bendigas teniendo la posibilidad de comprender cada uno de los textos que serán compartidos el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. He titulado la enseñanza para el día de hoy como la destrucción de la muerte. Y ante esto debo decir que estamos viviendo días complicados en nuestra ciudad, en nuestro entorno, días de cuarentena, días de pandemia. Dios puso en mi corazón el sentir de ir a visitar a unos consiervos míos en los últimos días. Pude encontrar a uno de ellos, avanzado en edad pero con salud. Sin embargo, no logré encontrar a los otros dos. Uno de ellos partió a la presencia de nuestro Señor este último miércoles. Del tercero no sé, aún debo buscarlo. Las tinieblas amenazan. Seguimos en el fragor de la guerra espiritual. Pues que nos encuentren afirmados en la fe en Cristo Jesús, sabiendo quiénes somos en Él, conocedores de nuestro destino final, el cielo. En el instante en que seamos llamados a dejar esta vida, iniciaremos un raudo vuelo para estar junto a nuestro Padre eterno, precisamente por toda la eternidad. Sin embargo, no podemos negar que nos gustaría ver desaparecer no solo al COVID-19, sino a la misma muerte. ¿Qué te parece un mundo sin muerte? ¿Qué tal si fuera a desaparecer la maldad? ¿Te gustaría vivir en un mundo completamente libre de la maldad? La buena noticia que nos trae la Biblia es que Dios está obrando para librar el mundo de la muerte y de la maldad. Tú y yo podremos vivir en un mundo sin muerte y sin maldad. ¿Te gustaría saber cómo? Pues abramos la Biblia. Vamos a buscar el libro de Isaías y en él el capítulo 25. Preparémonos para un viaje a través de este capítulo, lleno de ejemplos bonitos, hermosos, de lo que Dios está haciendo y hará. En estos versículos Dios le mostró a Isaías y a nosotros hoy día lo que está haciendo. La visión es como un sueño, cuyo significado va mucho más allá de lo aparente. Si consideramos lo que representa, podemos encontrar mucho consuelo y mucha dirección para vivir aquí y ahora. Pues vamos a hacer lectura de esta porción, Isaías capítulo 25, versos del 1 al 5. El día de hoy tengo la versión de la Biblia NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice como sigue: Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas. Las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Tú conviertes ciudades poderosas en montones de ruinas. Ciudades con murallas fuertes se convierten en escombros. Hermosos palacios en tierras lejanas desaparecen y jamás serán reconstruidos. Por lo tanto, naciones fuertes proclamarán tu gloria. Naciones despiadadas te temerán. Oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor, pues los actos opresivos de la gente despiadada son como una tormenta que azota los muros, como el calor implacable del desierto. Sin embargo, tú haces callar el rugido de las naciones extranjeras, como la sombra de una nube aplaca el incesante calor.
Tú silencias las canciones vanidosas de la gente despiadada. En el mundo en que vivimos hay mucha maldad. Esto lo sabemos. Creo que todos tenemos la suficiente claridad, la suficiente conciencia como para saber que la maldad es demasiada, que abunda, que a veces nos ahoga. Hay muchas personas que viven en total contradicción de lo bueno, sin embargo. Pareciera que están ganando, pareciera que tienen todo bajo su poder. Hablo, por ejemplo, de quienes podrían haber, entre comillas, fabricado este virus. Pero vemos que Dios frustrará por completo los planes de las tinieblas. Esta es una buena noticia. Isaías alabó a Dios por esto. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Varias veces se menciona en este pasaje la ciudad. Recordemos que Isaías nos está haciendo conocer una visión. No se refiere a una ciudad en particular. Probablemente representa a la sociedad humana en su rebelión contra Dios. Los hombres construyen muchas ciudades, lugares donde reinan la perversión y la destrucción, lugares donde el materialismo llega a niveles extremos, donde la vida humana pareciera que no tiene ningún valor. En cualquier ciudad podemos recorrer las grandes avenidas y ver la exhibición de la inmoralidad, de la lujuria, el materialismo, el orgullo humano, etc. Los rascacielos parecen decir, mira hasta dónde pudimos llegar sin Dios. La Torre de Babel se reconstruye hoy por miles con la misma intención que tuvieron aquellos hombres hace tanto tiempo atrás. Pero todo esto terminará en la nada. Los proyectos más grandes de los hombres serán destruidos. Tal vez te preguntes, ¿cuándo sucederá todo esto? Esa pregunta tiene dos respuestas. Sucede parcialmente en la historia, o sea, a través del tiempo ha venido ocurriendo. Y sucederá completamente cuando Jesús regrese para juzgar. Las grandes ciudades parecen ser eternas. Parece que nada las va a afectar. Se desarrollan. La pobreza en algunas se va notando cada vez más. Sin embargo, hay extremos de crecimiento y de desarrollo que parece que las hace, entre comillas, eternas. Se multiplican, crecen hacia arriba. Sin embargo, no son eternas. Los terremotos y cualquier otro desastre destruyen en minutos lo que tardó construir años. Pues Dios nos muestra de esta manera que lo que el hombre hace no dura todo lo que el hombre quisiera que durara. Al final de la historia humana todo será destruido. La ciudad que la humanidad construyó para desafiar a Dios jamás será reconstruida. ¿Pero será que Dios destruirá las obras del hombre porque está molesto? Dios va a destruir lo que el hombre ha hecho para que finalmente podamos llegar a confiar en Él. Este es uno de esos objetivos claros, que la humanidad toda pueda estar en condiciones de confiar en Él. Dios hará desmoronarse lo más imponente de la humanidad, para que dejemos de esperar en el hombre y aprendamos a esperar solamente en Dios, quien es en verdad el único digno de confianza. Para los humildes, para los necesitados, los que solo dependemos de Él, Dios es nuestro refugio. Si te ilusionas con este mundo y con lo que el hombre puede hacer, realmente terminarás decepcionado. Probablemente en esto podemos recordar el modo en que terminan desilusionadas muchas personas cuando confían en otras. Mujeres que confían en hombres que les prometieron todo. Hombres que prometieron las estrellas y la luna y que luego de un tiempo lo único que hicieron fue desaparecer. Pues este es un pequeño ejemplo. Es mucho mejor refugiarte en Dios y aún emocionarte con el reino que Él está edificando, pues será el reino en el que un día viviremos. Isaías en el capítulo 25, versos 6 al 8 nos dirán lo siguiente. En Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra.
Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Pues aquí descubrimos que Dios ha derrotado a la muerte y nos invita a todos a disfrutar de su banquete, un gran banquete, uno preparado de maneras que tal vez muchos no podríamos haber imaginado. Hoy en nuestro tiempo se habla tanto acerca de lo que se puede comer, de lo que no se puede comer, de lo que conviene, de lo que no conviene, etcétera, etcétera. Y se hace una serie de especulaciones, se hace una serie de teorías acerca de la comida, acerca de la bebida. Sin embargo, lo que tenemos acá es un banquete, yo estoy seguro, cual muchos hermanos nuestros nunca imaginaron. Solo lo volveré a mencionar. Dice, será un banquete delicioso, con vino añejo. ¡Oh, vino! Y luego dice, carne de primera calidad. ¡Carne! Los veganos deben estarse rompiendo las vestiduras. Y algunos hermanos de la fe también, porque andan creyendo que solo deberíamos ser vegetarianos. Pues luego dice, allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Esto es Dios estableciendo una evidencia, una muestra, una más de las tantísimas, de cuánto ama a sus hijos, preparando un banquete espléndido. Pero además, quitando toda tristeza, toda sombra de muerte. Pues aquí descubrimos que Dios ha derrotado a la muerte y nos invita a todos a disfrutar de ese banquete. Isaías ve ese banquete, espléndido, suculento, preparado sobre un monte para todos los pueblos. ¿A cuál monte se refiere? Al monte Sión, donde estaba la ciudad de Jerusalén y donde se encontraba el templo de Dios. Ese banquete todavía no se ha servido. Es la cena de las bodas del Cordero. Ese que nos anuncia el libro del Apocalipsis. Las invitaciones para esta cena ya han sido entregadas. Recuerden que cuando una boda se va a celebrar, las invitaciones a las personas que uno ama, a las personas de la familia, a los allegados, a los amigos, se hacen llegar con anticipación. Se hace llegar, en algunos casos, con meses de anticipación. En nuestro país, con poco tiempo, porque a veces olvidamos rápido que hay compromisos. Sin embargo, estas bodas ya fueron advertidas. Las invitaciones fueron enviadas. ¿Has aceptado la invitación que Dios te ha hecho a la gran cena de inauguración de su reino? La aceptas cuando te arrepientes de tus pecados y cuando reconoces a Cristo como tu Salvador, como tu Rey. Jesús fue crucificado en el Monte Calvario. Sobre esa cruz, Él libró la batalla contra el pecado que nos destina a la muerte. En su propio cuerpo venció el poder de Satanás y pagó nuestra culpa al ofrecerse como sacrificio inocente. Recuerden, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Él derrotó por completo al enemigo. La muerte fue tragada en su victoria. La muerte y la resurrección de Cristo, que debemos recordar y celebrar cada día, son el comienzo del cumplimiento de esta promesa. Son la garantía de su realidad. Tú y yo sabemos que la tumba no será el final, porque Cristo salió de la tumba, habiendo derrotado a la muerte. Pero así como sabemos eso, también sabemos que hay una decisión que todos deberíamos tomar, la de seguir a Cristo, habiéndole reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas, como el Mesías prometido, como quien pagó nuestras culpas entregando su vida en esa cruz. El verso 8 declara que el Señor enjugará las lágrimas y quitará los insultos y las burlas. Cuando nos acercamos al Señor con lágrimas y vergüenza por nuestro pecado, arrepentidos, y se los confesamos, Él quita toda lágrima y toda vergüenza de nosotros. Pero mientras queramos esconder nuestro pecado y no confesarlo, dejando ahí postergado para un día hablar con Dios acerca de eso,
pues seguiremos siendo presos de la culpa y del dolor. En cambio, cuando tomamos la decisión de confesar nuestros pecados, aunque nos duela o nos avergüence, encontraremos el consuelo de su perdón. La muerte ya ha sido derrotada, precisamente derrotada en la victoria de Jesús. Un día dejará de existir por completo. Si tú y yo queremos ser bendecidos con el privilegio de ver ese gran día, debemos arrepentirnos ahora y vivir desde ya como ciudadanos del reino de Dios. Así recibimos vida nueva y la promesa de la vida eterna. Para saber cómo responder a esas grandes realidades, leamos los versos del 9 al 12. Dice lo siguiente, mismo capítulo, solo que versos del 9 al 12. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae, pues la mano de bendición del Señor descansará sobre Jerusalén. Moab, en cambio, será aplastado. Será como la paja pisoteada y abandonada para que se pudra. Dios echará hacia abajo al pueblo de Moab, como el nadador empuja hacia abajo el agua con las manos. Pondrá fin a su orgullo y a todas sus malas acciones. Las altas murallas de Moab serán demolidas, derribadas al suelo, echadas al polvo. Pues aquí descubrimos que Dios nos llama a confiar en Él y a alegrarnos en su salvación. En verdad es bueno. Dios vence la muerte, luego invita a todos a disfrutar de su generosidad y frustra por completo los planes de los malvados. En la visión de Isaías, Moab llega a representar a todas las naciones que se rebelan contra Dios. Es interesante notar que los montes de Moab se ven desde el monte Sión, en Jerusalén. Una persona que se yergue sobre el monte Sión ve a la distancia las alturas de Moab. Pero Dios declara que esas imponentes montañas serán pisoteadas. Esas alturas representan el orgullo humano que se levanta contra Dios en su vanidad y soberbia. Quienes así viven serán pisoteados al final. Así como pisotearon a otros en su afán de levantarse, de subir, de trepar, de escalar, llenos de ambiciones, pues ahora parece que esas personas se salen con la suya. Este es un tiempo donde parece que la maldad vence todo. Pero no siempre será así. Todo orgullo humano caerá frente al juicio de Dios. La esperanza de la humanidad rebelde es su astucia, sus recursos, su viveza. En Lima se dice la viveza criolla. Pues la esperanza del pueblo de Dios es nuestro Señor. ¿Cómo te sientes al saber que la muerte ha sido vencida? Que el mal tendrá fin, que Dios está observando para darles a los malvados su merecido y que te ha invitado a la gran cena que inaugurará su reino. ¿Cómo te sientes? Si eres un hijo de Dios, seguramente tu corazón estará lleno de alegría. Exprésala, alaba hoy al Señor por su grandeza y poder. En Cristo la muerte ha sido derrotada. Un día será destruida por completo. Pues vivamos hoy con esa esperanza, con esa gran esperanza, alabando a Dios con nuestras palabras y con toda nuestra vida. Que así sea, que en nuestro encuentro diario con Dios podamos tener la suficiente capacidad para alabarle, para reconocerle, para bendecir su nombre. Y a través de todo lo que hagamos, que podamos honrarlo, que podamos hablar de Él tal como nos ha encargado, que podamos llevar las buenas noticias del Evangelio a toda criatura de toda lengua y de toda nación. Por tanto, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a personas con quienes nos encontremos y que tal vez no los conozcamos, tal vez en una fila para hacer compras en una tienda, tal vez en una fila de un cajero, no lo sabemos, pero estemos dispuestos a hablar, que nuestras bocas no callen, que tengamos mucho para decir y para decir las cosas de Dios, darles esperanza a quienes están desesperanzados, que puedan saber que en Dios deberíamos poner toda nuestra confianza. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine de modo tal que puedas comprender todo lo que Él te dice y que recuerdes que
si buscas más, pues en la Biblia tienes muchísimo más. Es la revelación de Dios a la humanidad. Es a través de la cual Él se muestra tal como es. Y nos permite ver una y otra vez, aún aprender textos de memoria, para recordar que en verdad es un Dios amoroso. Que Dios te bendiga.